Libro de los Hebreos, capítulo número 11. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradecido o agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos ha venido hablando de una manera directa, como Él sabe hacerlo. A Dios no le gustan las indirectas. A Dios le gustan las cosas directas, porque Dios es un Dios de dirección, de exactitud, de precisión, de veracidad. Dios es efectivo y eficaz en todo lo que Él hace. Amén. Y dentro de esa palabra que Dios nos ha dado, nos ha llamado a levantar muros en ese campamento. Y Dios nos ha dicho a través de su palabra que es necesario que levantemos el muro de la obediencia y también el muro ¿de qué? De la santidad. Y hoy el Señor quiere que sea levantado el muro de la fe para vencer. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Si usted se ha detenido a meditar en la palabra que Dios ha traído, y en ese cierre glorioso, usando al siervo de anoche, dijo claramente el Señor: cuida lo que Dios te ha dado. Y hasta el último momento tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y este es el último momento que Dios nos da en este lugar para escuchar su voz en este campamento. Y nosotros debemos capitalizar como un buen y excelso tesoro la palabra del Señor en nuestros corazones. Y si Dios nos ha dicho que tenemos que levantar el muro de la obediencia, es porque la obediencia nos bendice y Él quiere bendecirnos. Y si caemos en desobediencia, atraeremos a nosotros toda clase de maldición. Dios no quiere que venga sobre nuestra vida maldición. Dios quiere que las bendiciones del cielo se derramen rica y abundantemente, sobreabundantemente sobre cada uno de nosotros. Dios sabe igualmente que sin santidad nadie le verá, y nos exhorta, nos hace un llamado a mantener firme y bien erigido, bien levantado y bien reedificado el muro de la santidad. Pero hay otra cosa que también preocupa al Señor en estos últimos tiempos. Preocupación que igualmente fue trasladada a través de su Hijo Jesucristo, cuando en Lucas capítulo 18 versículo 8 dijo: os digo que pronto les hará justicia. Pero vamos al 7, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
Aleluya. Jesús está diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Digan: no. Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de verdad. Y sigue diciendo Jesús: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Había una profunda preocupación, y Jesús se la transmitió a sus discípulos y a todos los que le escuchaban. Porque escúcheme bien, y una vez más el Señor nos habla y nos dice que el adversario, Satanás, el diablo, que aunque a veces algunos digan que ese nombre no tiene que ser mencionado en el púlpito, sí lo mencionamos, no para darle honra y gloria, sino para declarar que Él está vencido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero también hay que alertar al pueblo de que Satanás anda como león rugiente, y él no descansa hasta tratar de devorar a todo aquel creyente que por algún desliz o algún descuido abra una puerta o permita que un muro espiritual sea derribado. Y este muro de la fe es importante mantenerlo firme. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra nos ha dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale al que está a su lado, recuérdele: sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la que nos hace llamar a las cosas que no son como si fuesen. La fe es la que nos hace permanecer firmes en Cristo Jesús. La fe es la que nos hace sentir seguros en nuestra salvación. Y por eso, cuando el muro de la fe se debilita y cuando el muro de la fe se viene abajo, estamos a expensas del enemigo, de ser confundidos, de ser atacados fuertemente y de sufrir gran mal. Pero Dios quiere evitarnos esto, y hoy nos dice el Señor: levanta el muro de la fe para que seas un vencedor, para que seas una vencedora. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. A su nombre. ¿Cómo viene la fe a nosotros? La Biblia en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y hay una coma allí, y dice: por la palabra de Dios. Esto quiere decir que lo primero que debe ser impactado en nuestras vidas es que el oído. Dígale al que está a su lado: no engroses tu oído, agudiza tu oído, presta atención atentamente a la voz de Dios, porque la fe viene por el oír. El oír debe ser impactado. ¿Y qué va a impactar el oído? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la piedra, que es como una espada de dos filos. Alabado sea el Señor, que se clava en lo más íntimo de nuestro ser, no para hacernos sangrar ni para matarnos, sino para producirnos vida, y vida en abundancia. A su nombre sea la gloria.
El que vino a matar, hurtar y destruir se llama el ladrón, el salteador, el homicida. Pero el que vino a darnos vida y vida en abundancia se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. A su nombre sea la gloria. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el libro de Hebreos hay una narración preciosa de todas las cosas que provocaron o que se fue provocado a través de la fe en unos hombres y mujeres considerados como los héroes de la fe. Para mí este capítulo 11 del libro de los Hebreos es como un cuadro de honor en el cual se exalta a hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias supieron mantenerse en una fe férrea en el que los había llamado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado? ¿Cuántos creemos que es necesario permanecer en la fe en el que nos ha llamado? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La Biblia nos está hablando de una ofrenda. La Biblia nos está hablando de un sacrificio. Y es bueno comenzar a meditar qué tipo de ofrenda y sacrificio presentamos todos los días en nuestras vidas delante de Dios. De qué manera llegamos al altar de Dios a estar en su presencia, a hablar con Él. Cuánto interés tenemos de llevarle aquellas cosas de las cuales debemos despojarnos. La Biblia y la palabra del Señor nos ha enseñado que la obediencia y la santidad son fundamentales para guardar nuestra salvación. Y es la fe también un pilar, un muro fundamental para que nuestra salvación esté segura en cada uno de nosotros. Pero ¿qué clase de ofrenda y sacrificio estamos presentando a través de nuestras vidas al Señor? Yo no me estoy refiriendo a la ofrenda manifestada en el dinero, en la plata que tú puedas traer para voluntariamente participar en toda buena obra, en medio, aleluya, del concilio donde tú te congregues. Qué bueno para aquel que es atento a ese llamado y a esa orden que da el Señor acerca de los diezmos, las ofrendas y las primicias, porque también de esta manera honramos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Y si tú quieres, entre paréntesis rápido, tengo que decirte, si tú quieres ser próspero económicamente, no trates de hacer pacto con Dios, simplemente sé obediente a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Y si Dios dice traed, es porque hay que traer. Alabado sea el Señor, a su nombre. Y si Dios dice dad, es porque es más bienaventurado dar que recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este momento no te vengo a hablar de ese tipo de ofrenda. Ofrenda que es bienvenida al alfolí para que la obra del Señor crezca. Hoy te vengo de hablar de esa ofrenda en sacrificio vivo, que es nuestra propia vida rendida ante los pies de nuestro Señor. Eso lo hacemos por fe y en fe. Abel tenía una relación íntima con Dios. Y dice que de lo mejor de su ganado seleccionó el mejor animal para el sacrificio. Del otro lado estaba Caín, que ofreció solamente del fruto de la tierra. Pero fue más agradable la ofrenda de Abel ante los ojos de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dale siempre lo mejor al Señor. Cuando nos presentamos delante de Él con nuestra ofrenda, con nuestra vida misma, es diciéndole al Señor: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hoy te traigo este muro, esta situación, estas circunstancias, Señor.
apareja todas las cosas en mi vida. No importa cuánto dolor vaya a sentir, no importa cuánto sacrificio tenga que experimentar, no importa cuánto dolor tenga que, aleluya, también experimentar, Señor. Pero he aquí que ante cualquier cosa y sobre todas las cosas, lo primero que quiero en mi corazón, en mi espíritu y en todo mi ser, es agradarte a ti más que a los hombres. Quiero ser obediente a ti, porque es mejor obedecerte a ti que a los hombres. Por eso mi vida misma traigo en sacrificio delante de ti. Y te aseguro que por encima de cualquier otra ofrenda, tu misma vida rendida al Señor se convierte en el perfume de olor más grato que puedas encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo hizo Abel, y dice que por esto alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos espacios hay en la Biblia dedicados a Abel? Son pocos los renglones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son pocos los renglones, pero escúcheme bien, fue tan grande lo que hizo Abel, que dice la Escritura que aún sigue dando testimonio después de muerto, y su testimonio sigue hablando por eso que hizo Abel. Alabado sea el Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. No importa donde tú estés, no importa el cargo que tengas, no importa si eres el que recién llegas o el que ya mucho tiempo tiene de permanencia en la iglesia, no importa si eres líder, diácono, pastor, no importa si eres evangelista, no importa la posición en que te encuentres, aleluya, en medio de la obra del Señor. Déjame decirte que la fe debe ser activada en cada uno de todos los que formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted que los discípulos en un momento le dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe? Y Jesús no les impuso las manos para aumentarle la fe. No te acerques a tu pastor y a tu líder para decirles: pastor, póngame las manos para que se aumente mi fe. No, Jesús le dijo: si tuvieres fe, tan siquiera como un grano de mostaza, le dirías a ese sicómoro, a ese árbol robusto, grueso, de raíces profundas: despréndete, mueve, échate al mar, y el sicómoro se echaría. Dios nos exige solamente algo pequeño, pero que Él sabe que en su poder es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y la fe viene a nuestras vidas no porque te impongan las manos, no porque oren por ti, sino que la fe depende directamente de tu íntima relación con Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Es la fe que te hace estar seguro de tu salvación. Es la fe que sin ver te hace creer de que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. La fe es la que nos hace creer que a través de la sangre de Jesucristo nuestros pecados han sido limpiados. Es la fe la que nos hace estar seguros de que la muerte de Jesucristo no fue en vano, de que el sacrificio del Salvador del mundo no fue en vano. La fe nos hace estar seguros de una salvación que nos ha sido dada. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre.
es necesario caminar con Dios. Y cuando decimos caminar con Dios, es que estemos de acuerdo con Dios. La Biblia nos enseña de que si dos van a caminar y van a atravesar un trayecto, lo que deben hacer primero que cualquier cosa es estar de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia habla de un hombre llamado Enoc. Y dice la Biblia de Enoc que fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Eso se llama rapto. Bendito sea el nombre del Señor. Enoc fue raptado. Bendito sea el nombre del Señor. Enoc no conoció muerte física. Al igual que Elías. Fueron dos hombres que han tenido el privilegio, aleluya, de tener esa experiencia maravillosa. Experiencia que también está reservada para cada uno de nosotros, los que hasta el final permanezcamos con la fe firme en nuestro Señor. Aleluya, a su nombre. A su nombre. Pero ¿qué fue lo que hizo que no fuera levantado? ¿Qué fue lo que hizo que a Dios le placiera transponer a Enoc, llevarlo a los cielos? La Biblia dice, aleluya, acerca de esto, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Amados, si queremos ver la gloria de Dios, debemos caminar todos los días con nuestro Dios, estando de acuerdo con Él en todo, en lo más mínimo. Todo lo que Dios nos diga que hagamos, hagámoslo. Todo lo que Dios nos demande, aceptemos esa demanda y seamos pronto para hacer efectivo el mandato o el mandamiento de Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Enoc siempre estuvo de acuerdo con Dios. Y en este tiempo tú me dirás cómo estoy de acuerdo con Dios. Si tú eres amante de la palabra de Dios, entenderás qué es caminar con Dios. Camina de la mano con la palabra, camina de la mano con la oración, camina de la mano con el ayuno, camina de la mano con la vigilia, camina de la mano con el congregarte, camina de la mano con interceder, camina de la mano, camina de la mano, camina de la mano con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura, hablando de la palabra. Y caminar con Dios es tener en cuenta la palabra como la luz que alumbra nuestro camino. Cuando la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra, quiere decir que es necesario que nosotros estemos seguros que estamos sobre los pies y que vamos a tomar un camino. Y dice la Biblia que el camino no será oscuro, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Serán iluminados tus pies y se señalará el camino que diariamente debes seguir caminando con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre. Dile al que está a su lado para que siempre lo tenga en cuenta, a pesar de que creo que se lo sabe de memoria. Dígale: sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Noé, otro de los grandes hombres destacados, dice la Biblia que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían ni se conocían, en los tiempos de Noé
Todavía la lluvia no había descendido por primera vez sobre la tierra. El hombre no tenía ni idea de lo que era la lluvia. Usted dirá, bueno, ¿y cómo se mantenían las plantas? ¿Cómo se mantenían los animales? Etcétera, etcétera. Déjame decirte que la Biblia nos habla de que había una especie de un vapor que subía de la tierra, y eso refrescaba, aleluya, el verdor de la hierba y regaba las plantas, los frutos, en fin. Todo se sostenía bajo la mano de Dios. Pero el Noé nunca sabía, no podía saber lo que era lluvia porque no lo conocía. Y recibió de Dios un mandato, fue advertido por Dios acerca de cosas que iban a venir y que él no veía. Y dice la Biblia que con temor Noé preparó el arca. Pero no es temor de miedo, es temor de respeto, es temor que te lleva a reverenciar a Dios y a creer en su palabra y en su mandato, solamente, aleluya, por el detalle de que Dios abra su boca para hacerlo. Y Noé le creó a Dios. Noé fue advertido y comenzó con temor a preparar el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué pasaba? Noé comenzó a predicar durante 120 años y diciendo: se aproxima un juicio, la abundancia del pecado sobre la tierra ha crecido y ha llegado a la misma presencia de Dios, y Dios ha tomado una determinación de raer de la tierra a todo ser viviente. Pero he aquí que Dios, dice Noé, diciéndole Noé a la gente, Dios establece un mecanismo. Dios va a abrir una puerta. Dios da una oportunidad para todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Yo comenzaré a construir un arca en el cual todo el que se arrepienta y crea que Dios es Dios podrá entrar, aleluya, y podrá ser no partícipe de ese juicio que viene sobre la tierra. ¿Qué fue lo que motivó a Noé a tener esta actitud? La fe. La fe. La fe por la cual y a través de la cual salvó a su familia, pero también la fe a través de la cual el mismo mundo se condenó. Déjame decirte algo para que lo tengas bien claro. La Biblia dice que Jesucristo no vino a condenar a nadie. ¿Me estás escuchando? Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe quién se condena? La Biblia dice que el que cree en Jesucristo de inmediato es salvo, pero el que le rechaza de inmediato es condenado. Entonces, ¿quién es el que se condena? El mismo hombre. ¿Por la falta de qué? De fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aún en medio de la iglesia, porque hoy no se le está hablando a las almas propiamente, se le está hablando al pueblo de Dios. Y aún en medio de la iglesia, el oído de muchos se ha engrosado, el oído de muchos se ha puesto pesado a la palabra de Dios. Por eso no hay crecimiento espiritual, por eso la fe se debilita, y a veces la fe, como el muro espiritual que Dios ha puesto para nuestra fortaleza, se viene abajo. Y Dios quiere hoy que ese muro de la fe sea levantado. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre. Seamos prontos para oír la palabra del Señor. Hay que pelear a veces contra el cansancio y contra el sueño. La Biblia dice de un hombre que estaba sentado en el filo de una ventana mientras Pablo disertaba largamente. Y a veces los mensajes largos no nos gustan. ¿Qué tal que nos hubieran tocado los tiempos de Pablo o del mismo Jesucristo? A veces sí debemos ser prudentes con el tiempo en algunos espacios, pero hay otros tiempos que Dios mismo nos diseña y nos entrega y nos otorga, nos regala,
para que nos reunamos con toda la libertad para escuchar ampliamente su palabra. Y como decía el pastor, a veces hay muchos afanes y todo tiene su tiempo. Pero lo que nos debe mover a nosotros es a caminar con Dios, es a creerle a Dios, es a escuchar atentamente su palabra, alimentarnos diariamente de su palabra para que nuestra fe crezca, para que la fe sea robustecida, para que eso que nos arraiga y nos aferra a Dios cada día sea más fuerte. Es la fe lo que nos sostiene. Es la fe la que nos va a llegar, la que nos va a hacer llegar al día final, a ese día que está pronto a suceder, a ese día del rapto, a tener esa experiencia maravillosa como la tuvo Enoc y Elías, porque el pueblo de Dios está aguardando el cumplimiento de esa promesa. Y la Biblia dice que todas las promesas en Dios son todas en Él sí y en Él amén. ¿Cuántos creen que el rapto está cerca? Si creemos que el rapto está cerca, es cuando más debemos cerrar filas, levantar muros, fortificarlos, revisar las puertas espirituales alrededor de nuestras vidas, para que podamos participar de ese acontecimiento glorioso del cual Dios quiere que todos seamos partícipes. Yo quiero ver cara a cara a Dios, pero lo quiero ver cara a cara allá en la boda del Cordero, allá sin temor a acercarme a Él, a ese trono blanco, a caminar por las calles de oro y por el mar de cristal. Bendito sea el nombre del Señor. No a encontrarme un día cara a cara con Él, pero en el lugar de la condenación. No, nosotros no hemos sido llamados para condenación, sino para salvación y vida eterna. A su nombre sea la gloria. Y es la fe la que nos afirma esa esperanza, es la fe la que nos da esa seguridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que Dios hizo un énfasis para este campamento, en esto de la obediencia, en esto, aleluya, de la fe, y también en esto de la santidad. Son tres muros que están siendo tocados permanentemente por el enemigo, que los estremece y que los quiere derribar, porque Él sabe que cuando se caiga uno de estos tres muros, Él tendrá gran ventaja sobre cada uno de nosotros. Por eso hoy, en esa alerta que Dios, aleluya, nos trae, debemos caminar todos los días de nuestras vidas. Hay que fortalecer nuestra fe, hay que crecer en fe. Hay que seguirle creyendo al Señor a pesar de todas las circunstancias, a pesar de los momentos, a pesar de los tiempos, a pesar de las lluvias, a pesar del verano, a pesar de la escasez, a pesar de la abundancia, a pesar de la salud, a pesar de la enfermedad. En todo tiempo, lugar y circunstancia hay que seguirle creyendo a nuestro Dios. A su nombre, a su nombre. No desagrades a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Y Él está esperando que nuestra fe sea una fe fortalecida todos los días de nuestras vidas. Cuando Dios te diga, levántate, sal y ve, no lo dudes. Levántate, sal y ve. No hay otra alternativa. Amén. De pronto alguna vez has tenido esta experiencia con el Señor y has creído que no es Dios, sino que es una malicia del diablo, y hasta comienzas a reprender a Satanás. Y es Dios el que te está haciendo un llamado a un lugar y a un propósito específico. Abraham no dudó. Y se dice de Abraham que es el padre de la fe, porque la fe en Abraham no está solamente señalada, aleluya, y registrada en el hecho de que Dios le dijo, sal
y ve a una tierra que yo te daré por herencia, tierra que él no conocía. Sí, eso es fe, pero también Abraham fue probado. Abraham, Dios le pidió a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Abraham tenía tanta fe en el Señor, aleluya, que tomó a su hijo, lo amarró, lo colocó sobre la leña, sacó su cuchillo para sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Pero escúchame bien lo que te digo ahora. Era tan grande la fe de Abraham, que cuando Isaac, escúcheme esto, cuando Isaac le preguntó a Abraham, Isaac veía todos esos movimientos, Isaac le pregunta al padre, a su padre Abraham, y le dice: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Y Abraham contestó: Jehová proveerá. Dije: Jehová proveerá. Dije: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová jiré, Jehová proveerá. Y esto fue una declaratoria de fe que llevó a que cuando él iba con su cuchillo en dirección a la humanidad de su hijo, escuchó una voz, la voz de Dios, que le decía: ya no lo hagas, he probado tu fe fuerte. Mira a un costado y estaba dentro de unos árboles el cordero que iba a ser sacrificado, porque Abraham había declarado en fe: Jehová proveerá. Y Jehová, en lo profundo, a través de su obediencia, estaba declarando, y a pesar de que él lo iba a hacer, él esperaba de que en última instancia fuese reemplazado Isaac por un animal. Dios nos lleva a los extremos para probar nuestra fe. No sé si tú has estado en una situación extrema, si has tenido una vivencia extrema en el Señor. No te digo antes de Cristo, porque muchas cosas pasaron y uno declaraba inclusive de manera irresponsable como fe cualquier clase de cosa. Hay quien dice: yo tengo fe que Colombia va a ganar. Usted no tiene fe de que Colombia va a ganar. Usted cree y quiere que Colombia gane, pero usted no puede. Usted caería en la adivinación si usted se pone con esas cosas. Eso no es fe. Esa es la fe del mundo. Pero la fe nuestra es la fe que nos salva, es la fe redentora en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y la fe de Abraham fue firme y fue exaltado. Abraham obedeció no solamente para salir del lugar o al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba, sino que también Abraham fue probado y ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. A veces Dios te está pidiendo lo único que tienes y dice: dame lo único que tienes. Y tú dices: no, es lo único que tengo. ¿Qué hubiese pasado con esa viuda si a la voz y el requerimiento de Elías ella se hubiese negado? Bendito sea el nombre del Señor. La harina y el aceite se acabarían ese mismo día. Y como dijo esa mujer, esperaría la muerte con sus hijos. Pero la fe es la que nos hace entender de que Dios hará, de que Dios hará, de que Dios hará. Y que si Dios nos pide lo único que tenemos, hay que entregárselo, porque es Él el que te lo pide. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre y a su gloria, más gloria. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe el vientre de la mujer estéril se abre en el nombre de Jesús, y es un vientre fértil en el poder de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por la fe, Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En medio de la esterilidad y de la escasez, cuando tenemos una fe semejante a la de estos hombres, podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y no sé de pronto si alguna vez has tenido la nevera como una piscina llena de agua, solamente llena de agua, y has visto la necesidad en tu hogar, y tú vas a donde Dios y te has revisado en el poder del Espíritu y le dices al Señor: Señor, escudriñame una vez más. Yo, ¿en qué te he fallado, Señor? De pronto esto puede ser consecuencia de algún proceder, de algún muro espiritual que se ha caído. De pronto estoy pagando una consecuencia de algo. Pero la persona se revisa y dice: Padre, puedo en el Espíritu dar fe de que estoy bien contigo, Señor amado, que quiero estar sí mejor cada día. Pero Padre, ¿qué pasa, Señor? Mira a los pequeños, mira a los hijos, mira a la esposa, mira en esa gran necesidad. Pero el hombre que tiene fe dobla sus rodillas ante el Señor y dice: Tú eres Jehová Jireh, tú eres mi Jehová proveedor, Señor. Y hoy esta nevera está como una piscina llena de agua, pero yo sé que tú puedes llenarla del alimento que necesita nuestro cuerpo, el alimento que necesita, aleluya, nuestro cuerpo para ser sustentado. Y la nevera llena. Tú ni siquiera te das cuenta en el momento en que Dios trae la provisión, pero Dios trae la provisión. Dios es el único que tiene la capacidad para multiplicar por cero y sacar abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y se lo digo con certeza porque la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y no solamente es en las fuerzas, también es en la provisión. Aunque a veces hoy no tengamos nada, Dios es Dios y es todopoderoso para multiplicar y hacernos sobreabundar en sus ricas bendiciones. Solo tenemos que creer, solo tenemos que tener firmes y levantados el muro de la fe. Porque cuando levantamos el muro de la fe, nos convertimos en unos verdaderos vencedores para la gloria del Dios Altísimo. A su nombre y a su gloria, más gloria. La Biblia habla de un hombre llamado Moisés y dice que cuando Moisés nació fue escondido por sus padres por un periodo de 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escúcheme bien, cuando los padres tomaron esa decisión, ellos tenían una fe tan grande que a pesar de que el niño fue puesto en una especie de canastilla en el río, ellos tenían la fe de que a pesar de todas las pesquisas, de todas las búsquedas que iban a hacer los soldados por orden de Faraón, Moisés no iba a ser encontrado. Escóndete en la presencia de Dios y ten fe que aún el más grande enemigo no podrá encontrarte. Refúgiate en la presencia de Dios. Eso fue lo que hicieron los padres de Moisés. Confiaron en el Dios de ellos, en el Dios nuestro, en el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te tiene a ti y a mí. Hoy nos tiene aquí en su gloria, aleluya, gozándonos en su presencia. Por eso es importante el muro de la fe, porque la fe mueve montañas. Porque a través de la fe vemos grandes cosas en el Señor. Porque a través de la fe podemos ver su gloria. Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo: la muerte de Lázaro, esto que tiene Lázaro no es para muerte, es para vida. Y Lázaro se quedó en la tumba. No, ¿verdad? No. Lázaro salió de la tumba. Y ante los ojos de Marta, Jesús
Y ante los ojos de María, Jesús, y ante los ojos de toda la multitud, Jesús levantó su mirada al cielo y le dijo: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. ¿Cuántos creen que Dios siempre nos oye? Cuando andamos en fe, sabemos que Dios siempre nos oye. Nunca sale de nuestros labios: Dios no me oye. Nunca salga tal cosa de tus labios. Que aún en medio de la gloria que estés viviendo, o aún en medio de la necesidad y de la travesía de esa prueba dura que tienes, Dios siempre te escucha, porque Dios no ha cerrado su oído para su pueblo. La Biblia nos enseña que Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, siempre tiene inclinado su oído hacia su pueblo. Pero solo cuando estamos bien con Dios. Porque hay dos formas en que escucha a Dios, por decirlo de alguna manera. Podemos entender de que Dios siempre nos escucha, sea que estemos bien o sea que estemos mal. Dios nos escucha. Pero a lo que yo me refiero es a que cuando estamos bien y cuando esa fe está viva y fortalecida en nosotros, entonces Él no solamente nos escucha, sino que nos atiende y nos responde. Lo que pasa es que a veces no encontramos la respuesta en nuestro tiempo y no entendemos de que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Pero Dios te responderá. Si Dios te ha dicho que hará algo, Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así será. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su brazo no se ha cortado, su oído no se ha engrosado. Dios está dispuesto siempre para su pueblo. Y sobre todo cuando hay un pueblo que camina con Él, cuando hay un pueblo que le es fiel a Él. Mira, tú no sabes en cuánta estima pone Dios el hecho del sacrificio que muchos están haciendo al estar en este lugar. Quizás muchos en fe, me atrevo a decir, que se han venido inclusive dejando un familiar enfermo, confiando en que al venir a este campamento iban a ser reedificados muchos muros, iban a recibir una bendición tan grande que desde aquí saldría el poder de Dios hacia ese lugar cercano o lejano, y ese pariente será sano. Decláralo en el nombre de Jesús, porque para el que cree todo es posible. Aleluya. Cuando dejamos las cosas en favor de la causa, por la causa de Dios, guiado por Él, solo hay una alternativa de parte de Dios: cumplir lo que te ha prometido. Dios no miente, Dios es un Dios de verdad. Diga: Dios es un Dios de verdad. Diga: Dios es un Dios de verdad. Dígalo sin miedo: Dios es un Dios de verdad. Y no solamente los padres de Moisés manifestaron ese poder de fe, también fue el mismo Moisés. Dice la Biblia que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y usted dirá: ¿y qué tan grande tiene eso? ¿Qué de grande tiene eso? ¿Dónde está la fe? Mire, ¿usted sabe qué significaba ser hijo de la hija de Faraón? ¿Sabe qué significa eso? Que usted se convierte obligatoriamente en el heredero de ese trono, en el heredero de ese reino. Pero a Moisés no le importó eso. Dice la Biblia que Moisés mejor escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay quienes de pronto, a veces aún en medio de la iglesia, todavía están jugando con el fuego del pecado. Y ese no es el fuego del Espíritu Santo, ¿viste?
Sobre ese fuego del pecado vendrá otro fuego purificador. Y déjame decirte, como hablaba el Señor anoche de una manera contundente, hay que alinearnos delante de Dios, que lo cojo se ha enderezado. Y hay que hacerlo a tiempo, no cuando sea demasiado tarde. Y esto va desde el menor al mayor, desde el mayor al menor, en hombres y mujeres. No nos tiene por qué molestar esta palabra cuando creemos y estamos seguros de pronto de que en Cristo estamos bien y con Dios estamos bien. Cuando Dios habla de esta manera es porque hay algo, a un mínimo, que puede estar cojeando. Y la Biblia dice que el hedor de una mosca hace heder el perfume del perfumista. Solo una mosca daña el perfume del perfumista. Solo una zorrilla puede entrar y acabar con el huerto de la viña. Los pequeños detalles, a veces, cuando los descuidamos en nuestra vida espiritual, se van constituyendo día a día en grandes fortalezas que cuando quieras saber están creciendo del tamaño del trigo, y eso se llama cizaña. Están creciendo fortalezas al lado de tu muro y tu muro se va a caer. Tu muro se va a caer y tu muro no es el que tiene que caer. Lo que tiene que caer son las fortalezas de Satanás. Todas se derriban en el nombre de Jesús, porque nuestros muros espirituales, cimentados en aleluya en el fundamento de Cristo, tienen que permanecer para siempre. Alabado sea Cristo. Dios trajo a este pueblo, nos ha traído a este lugar para que algunas pequeñas y grandes cosas sean alineadas delante de Él. Y si hay algo que nos ayuda a nosotros a ser victoriosos y a tener una fe férrea, es esperar en Dios. Atrevernos a decirle al Señor, a través de su Espíritu Santo, que sea como un hisopo entrando a lo más profundo de nuestro ser, y que nos establezca, que nos haga una radiografía, que nos tome un escáner y que nos muestre el resultado, aleluya, como en un espejo, para que veamos la realidad de nuestra vida espiritual. Y entonces sí, tratar con la ayuda de Dios y en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, alinear todas las cosas. ¿Por qué cuando nos asomamos al espejo y estamos despeinados tratamos de hacernos el mejor peinado? ¿Por qué cuando vemos que tenemos un sucio en la cara, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hacemos por naturaleza es limpiarnos? Porque es el espejo el que está reflejando la realidad de tu imagen. Pero tenemos un espejo más profundo que se llama Espíritu Santo de Dios, el que nos redarguye. Y a Él hay que escucharlo, a Él hay que atenderlo. Es una de las maneras de fortalecer nuestra fe, poniéndonos delante de Dios sin temor. Es que Dios nos invita a acercarnos a Él. Dios no nos quiere provocar terror cuando nos acercamos a Él. Dice la Biblia: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y la Biblia dice: acercaos al trono de la gracia para hallar socorro y el pronto auxilio. Hazlo sin temor y sin duda. No importa, no, pero es que tengo pecado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y Dios es un Dios de oportunidades. Yo no te he dicho tampoco con esto que estés pecando y orando y te conviertas como aquellos que en la religión tradicional dicen: el que peca y reza empata. Esas son puras mentiras del diablo. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Quítate esa idea, joven, quítate esa idea, adolescente, quítate esa idea, siervo adulto y adulta de Dios. Pecado es pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero tenemos una oportunidad, y es a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los días? Estar alineados en esa dirección que Dios nos marca. Mire, el que lleva una
una vida en intimidad con Dios, con mucha facilidad entiende cuando el Espíritu Santo le redarguye. Hay cosas a veces mínimas que uno dice, pero hasta en esto, y el Espíritu dice, hasta en eso. Porque Él cada día nos quiere llevar de triunfo en triunfo, de victoria en poder, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Dios quiere vernos cada día más bendecidos, más saludables, más prosperados en todo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y Moisés, pudiendo haber gozado de todos estos deleites, de toda esta abundancia, dice la Biblia que teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántos se sostienen del invisible? ¿Cuántos nos sostenemos del invisible? No lo vemos, pero creemos. Aleluya. Pero no lo vemos con nuestro mirado, con nuestro ojo físico, porque no habrá ojo físico que le vea y viva. Porque es imposible que en esta naturaleza podamos ver cara a cara a Dios. Para eso Dios tiene preparadas todas las cosas. Y el día en que nos vamos a encontrar con Él cara a cara, dice la Biblia que esta naturaleza pecaminosa y corruptible será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Y todo lo que es mortal se convertirá en inmortalidad, y todo lo que es corruptible será santo y perfecto. Porque delante del Señor, sin santidad nadie le verá. Y no solamente es el propósito y la intención de vivir en santidad, sino de permanecer en fe hasta el último día. ¿Cuántos están esperando el pronto regreso de nuestro Señor? ¿Cuántos están esperando el pronto regreso de nuestro Señor? Dele palmas al Señor, dele palmas. Aleluya, aleluya. Y por la fe dice la Biblia que pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados por la fe. ¿Cuántas veces le has declarado a un mar rojo que tengas delante de ti, a una circunstancia que es inmensa y que tiene una gran corriente, que tú sabes que si te metes te arrastra, y que sabes que la única salida y la única solución es si obligatoriamente se abre para pasar? ¿Cuántas veces has estado en la situación de Moisés frente al mar rojo? Pero hoy, al igual que Dios le dijo a Moisés, te dice a ti: levanta tu mano, levanta tu mano. No te distraigas, no te distraigas. Levanta tu mano. Y Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? La vara. ¿Qué tienes hoy en ti? Tienes el poder de la palabra en el nombre de Jesús para decirle a toda circunstancia adversa y a todo mar rojo: ábrete en el nombre de Jesús, y el mar se abrirá. ¿Por qué no te atreves a hacerlo? Hay que hacerlo sin dudar y estar seguro de que esa situación adversa será revertida. Que la enfermedad no será más enfermedad, que vendrá sanidad. Que la escasez cesará y vendrá la abundancia, la gran bonanza. Dios te ha traído a este lugar para decirte: te bendeciré sobreabundantemente, porque si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
aleluya. ¿Y sabe qué nos hace ser fieles a Dios? Una fe verdadera. La convicción, la certeza. No lo esperamos, no lo conocemos, no sabemos cómo, pero dile siempre a Dios: yo no sé cómo, pero tú sí lo sabes todo. Tú lo sabes todo y tú lo puedes todo. Mi rey, tú lo puedes todo. Hazlo a tu manera, no te preguntaré cómo. Esperaré solamente el resultado. Es que a veces comenzamos a ponernos con el Señor. Bueno, Señor, yo necesito esto, pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Si yo he movido aquí, he hecho esto, he hecho lo otro, y no se ha podido, no se ha dado. Señor, eso es imposible. Ay, tremenda fe. Tremenda fe. Eso díselo a una persona que no tenga a Cristo. Ni siquiera te voy a decir, díselo a tu hermano por ser un ser humano. No. Pero nosotros debemos saber el lenguaje en el que debemos hablar. Cuando en Cristo somos hechos nuevas criaturas, escúchame bien, no solamente se nos da una nueva identidad, una nueva mente, un nuevo corazón, sino un nuevo dialecto. Lo que declaramos, ya lo declaramos por la palabra, en el nombre de Jesús, y en fe siempre esperaremos que lo que declaremos en su nombre, eso se hará. Pedid y se os dará, dice el Señor, pero pedid como conviene. Y Moisés levantó, la dirigió al mar y el mar se abrió. ¿Cuántos creen que el Dios de Moisés es mismo nuestro Dios? ¿Cuántos creen que el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos de los siglos? A Él sea toda la gloria. Y no solamente se abrirá el mar, sino que tus enemigos perecerán en él cuando las aguas nuevamente se cierren y tus ojos lo verán. Porque hay quienes nos persiguen, quienes nos vituperan, quienes escarnecen, quienes se burlan, quienes nos señalan. Pero he aquí que escondidos en la mano poderosa de Dios, nadie nos podrá tocar. Escóndete en el refugio más seguro, escóndete bajo las alas de Jehová, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? ¿En quién más si no es nuestro Dios? Y no solamente se abrirá el mar, sino que también la Biblia registra dentro de este cuadro de honor a un hombre llamado Josué, frente a un pueblo que caminaba directo a la conquista. Pero como toda conquista, escúchame bien, siempre habrá un primer obstáculo. Y escúchame bien, cuando la bendición va a ser grande de parte del Señor, aprende a entender en fe de que de pronto te vas a encontrar con una resistencia, con una fortaleza, con una circunstancia puesta por el mismo enemigo, que se convertirá en un gran obstáculo para que tú conquistes y te desanimes. ¿Estás escuchando, pueblo? ¿Estás escuchando, pueblo?
Dios nos dice hoy que por muy grande que sea la muralla que haya delante de ti, no estoy hablando de tus muros espirituales, estoy hablando de las murallas que levanta Satanás para que tú no puedas ver por encima de ella la bendición que hay del otro lado. Pero escúchame bien, cuando una muralla se levanta para impedir que llegue a tu vida, a tu hogar, tu familia, tu ministerio, aleluya, una bendición de parte del Señor, Dios hará dos cosas: o desmenuzará y hará que la muralla se derrita delante de ti, o te tendrá, aleluya, en una situación tan poderosa que te hará levantar un vuelo y pasarás por encima de la muralla. Pero escúchame bien, cuando Dios te dice que hay una bendición para ti, Él te la va a dar. Y Dios le había dado una promesa, aleluya, a través de Abraham, a través de Josué, a través de Moisés, a través de Josué. Y había que conquistar la tierra prometida. Y ahí estaba la muralla de Jericó. Y cuando tú lees en el libro, aleluya, de Josué, la descripción de la muralla de Jericó, te asombras. Que habían carros por encima de las murallas, que habían casas en medio de las murallas. Era una gran fortificación, era un gran impedimento que el pueblo tenía para llegar y entrar a conquistar por Jericó la tierra que Dios había prometido. Pero Josué era el mismo Josué que con Caleb, cuando fue enviado como espía, antes de, aleluya, aún viviendo Moisés, para que miraran lo que Dios había prometido y la manera como habrían de conquistarla. Dice la Biblia que fue Josué al lado de Caleb los únicos 2 espías que regresaron de los 12 que fueron con una respuesta positiva, porque eran hombres de fe. Y mientras los otros decían: allá habitan gigantes, no podremos conquistar esa tierra, eso es imposible, se levantó Josué y Caleb y dijeron: a esos gigantes con el poder de Dios no los comeremos como a pan. Aleluya. Quizás tú has oído hablar de todas estas cosas en tu vida como creyente, pero quiero decirte que hoy hay un énfasis en especial, porque Dios quiere que sea levantado el muro de la fe en medio de su pueblo, para que sea un pueblo verdaderamente victorioso. Entonces no solamente serán los mares, sino que también las murallas, aún el desierto, llámese como se llame, el terreno que tengas que pisar y atravesar. Si caminas con Dios, si le crees a Dios, Él te llevará al lugar de destino donde Él te ha prometido que te llevaría. Dije que te llevaría y te lo daría. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Y nos tendríamos que pasar horas y horas enteras, como lo registra la misma escritura. Y dice: ¿y qué más digo? Hay un interrogante de parte del escritor. Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, otros experimentaron vituperios y azotes, y además estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero dice el versículo siguiente: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y dice el Señor, y con esto quiero culminar y sellar este mensaje, y no se te puede olvidar jamás: por tanto nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabra de Dios, digna de ser escuchada y recibida. Te invito a que pases al altar. Y vamos a terminar este campamento de pie, no sentados. No es una orden, es una sugerencia. Creo que Dios ha hablado a su pueblo. Si tú crees que Dios te ha hablado, ven al altar. Como dijo el pastor, ninguno tiene por qué estar fuera de este tabernáculo. Ninguno tiene por qué estar fuera. Bendito sea el nombre del Señor.